Y este mensaje titula Nuestro abogado. Está por ahí la... ¡Chum! No aparece. Así tampoco. Bueno, nuestro abogado. ¿Cuántos alguna vez han necesitado un abogado? ¿Sí? ¿Tan pocos que han necesitado de abogado en la vida? Mire, le voy a contar la historia de un hombre que se llamaba Carlos. Él era un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre respetado en el barrio. Era tranquilo, quitado de bulla, como decimos nosotros, ¿verdad? Y una noche él venía de vuelta del trabajo, imagínenselo ahí, se bajó de la micro, va con su bolso caminando a la casa y fue testigo de un asalto hacia un joven. Otro hombre lo estaba atacando dos hombres lo estaban atacando y ellos estaban enmascarados ahí o tapados, ¿verdad? Y no solo lo asaltaron, sino que lo apuñalaron. Y ese joven no sobrevivió. Ese joven falleció. Y Carlos lo que hizo fue tratar de ayudarlo. Evidentemente después llamaron a la ambulancia y todo eso, pero ese joven falleció. Pasaron unos días y Carlos estaba en su casa y aparece la policía y llegan a arrestarlo porque estaba acusado de cómplice de ese crimen. El verdadero atacante, aquel que había ultimado al joven, sabiendo que iba a reducir su condena si había más implicados, dijo que Carlos era cómplice. No habían pruebas sólidas a favor de lo que estaba diciendo el delincuente, pero conforme a la confesión, la policía fue a la casa de Carlos y lo tomó preso. Carlos estaba desesperado. Él tenía un conocimiento del Señor. Y él oraba todas las noches. ¿Y sabe lo que pedía él? Un milagro. Porque no tenía dinero para un abogado. No tenía quien lo defendiera. Ese es un amén perruno. Este milagro, eso pasa aquí nomás. Este milagro llegó cuando él ve que una mujer va a visitar la cárcel. Y él tenía en su corazón una seguridad que Dios iba a hacer algo, que le iba a responder. Y aparece Ana, una abogada, especialista en derechos humanos. Ana estaba en ese lugar y Carlos dice, voy a contarle mi historia. Y él le cuenta su historia, le cuenta los detalles. Y Ana estaba muy conmovida porque ella se había especializado en el tema de los derechos humanos porque su hermano menor había muerto por un abuso a los derechos humanos. Entonces, ella se conmovió con la historia de Carlos porque recordaba lo que le pasó a su hermano. Entonces le dijo, yo te voy a defender de forma gratuita. Ana comenzó a investigar varias semanas y preparó una defensa meticulosa. Ella estaba convencida de que Carlos era inocente y debía ser liberado. En aquel juicio Ana demostró pieza por pieza que la acusación era falsa. Ella presentó pruebas contundentes que demostraban que Carlos era inocente. Y en su alegato final, frente al jurado, le dijo, yo apelo al sentido de justicia de ustedes, porque sería imperdonable condenar a un inocente. ¿Qué ocurrió? Bendito sea el Señor, que liberaron a Carlos y Carlos volvió a su vida normal. Con esta historia yo te quiero decir una máxima importante. En los momentos más oscuros siempre hay alguien dispuesto a defenderte. En los momentos más grises siempre hay alguien dispuesto a defenderte.
y no es tu mamá. Vas a encontrar a alguien en la Escritura. Está en Primera de Juan. Vas a encontrar que hay alguien dispuesto a defenderte. Diga conmigo, nuestro abogado. Pero con más fe. Nuestro abogado. Eso. Mire, todos nosotros enfrentamos luchas contra el pecado. Y el pecado produce una condena. Y la condena es la muerte. Porque la paga del pecado, el resultado del pecado es la muerte. ¿Sabía usted eso? Eso dice la Biblia. Todos estamos enfrentando luchas contra el pecado. Pero Dios nos llama a no pecar. Pero ¿cómo si estamos luchando? Esto es difícil y Dios nos llama a no pecar. Es porque cuando yo nací de nuevo, cuando usted nació de nuevo, cuando Cristo llegó a su vida, se generó dentro de usted o se despertó una cosa maravillosa, un motor interno, que por su gracia nos empuja a la santidad. Y queremos dejar de pecar. Y queremos dejar de decir garabatos. Y nos comienza a cambiar el semblante. Y antes sonreíamos por memes que nos hacían reír quizás un 10% del día. Ahora no necesitamos los memes a veces subidos de tono y reímos el 90% del día. ¿Por qué? Porque su gracia dentro de nosotros nos mueve hacia la santidad. Y eso trae por consecuencia el gozo del Señor. Pero tenemos un problema grande. Tenemos dos naturalezas coexistiendo dentro. No me estoy persinando. Una mala naturaleza y una buena naturaleza. La buena naturaleza es la naturaleza nueva de Cristo. La vieja naturaleza, esa mala naturaleza, es la naturaleza humana. Pablo lo llama el hombre viejo. Y ese hombre viejo está ahí molestando permanentemente. Entonces nos encontramos con el problema del pecado. Tenemos un problema, diga conmigo, tenemos un problema. Todos tenemos un. ¿Por qué digo tenemos? Porque todos tenemos el mismo problema. El pecado está todos los días queriendo sacarnos de la voluntad perfecta de Dios, queriendo llevarnos para un lugar que no corresponde. El pecado nos quiere sacar de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cuando tú entiendes que está esa naturaleza, tú tienes dos opciones: quedarte ahí o ir donde el abogado. Quedarte con los brazos cruzados o ir donde el abogado. Mira, eso se llama esperanza. Tú tienes dónde ir, tienes dónde acudir. No estás solo, siempre está para defenderte. Aleluya. Vamos por favor con Primera de Juan 2, 1 al 6. Primera de Juan 2, 1 al 6. Leamos juntos. 1, 2, 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no te escucho, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Es importante tocar este punto, que es el contexto histórico, para poder entender qué está pasando cuando Juan escribe esta carta. El apóstol Juan, el mismo del Evangelio de Juan, escribe 3 cartas después. Esta es una de las 3 cartas que Juan escribe ya avanzada a su edad, y está dirigida a la comunidad cristiana que enfrenta desafíos internos dentro de la comunidad y externos, es decir, de la sociedad hacia la comunidad cristiana. ¿Me entiendes, sí? Los destinatarios parecen ser una mezcla entre judíos y gentiles convertidos al cristianismo. Entre judíos y gentiles que tenían toda una mezcla
convertidos al cristianismo. Pero este trozo de la Escritura nos refleja el amor, pero lo más importante, la cercanía. Escúchalo bien, iglesia, la cercanía que Jesús tiene hoy con el creyente. Dios es cercano. Pero el abogado es mi papá. El abogado es el amor de mi vida. El abogado me ama tanto. Aleluya. En el contexto histórico y político, en ese minuto estaba la persecución romana sobre la iglesia cristiana. La persecución del Imperio Romano generaba esta posibilidad de que tú fueras cristiano y a lo mejor te iba a tocar sufrir hasta la muerte. Esta semana veíamos el día miércoles cómo los cristianos de Roma habían mostrado su fe de maneras maravillosas, pero una de las cosas interesantes decía que a los que habían tomado presos, ellos por amor los iban a visitar, los iban a ver. Y cuando tú ibas a ver a un preso cristiano, decían, este es cristiano. Tenías dos opciones: o te llevaban preso, otro más que quedaba en la cárcel, o segunda opción, te quitaban todos los bienes, te embargaban todos los bienes. Y a estos cristianos que relata la Escritura, por ir a ver a los cristianos que estaban presos, le embargaban los bienes. Ese era el nivel de persecución que había en ese minuto. Por eso tú tienes que disfrutar lo que vives. Tienes que disfrutar lo que Dios te ha dado. Pero también tienes que ser muy comprometido. Porque no siempre vamos a tener la bendición que tenemos ahora. Puede ser más, pastor. Claro que puede ser más, pero puede ser menos. Podemos un día no tener templo, podemos un día no tener templo. Y ahí vamos a decir, chuta. Es así. Esa es la realidad del Evangelio. Yo no te voy a vender un exitismo, porque no es así. En el contexto de los conflictos internos, también habían divisiones dentro de los cristianos. En ese momento que Pablo está escribiendo, habían divisiones, diferentes divisiones. Había una influencia cultural importante. Primero, la influencia de la cultura judía. La comunidad cristiana estaba arraigada al judaísmo. Entonces, cuando Cristo presenta, o el apóstol Juan presenta algunos términos, presenta el término de propiciación, que es un término totalmente judío, que es agradar a Dios. Y eso lo hace Jesús a través de la cruz. Ya vamos a tocar ese punto. Pero también había influencias griegas o helenísticas, ¿verdad? Porque en la región del Asia Menor estaba el Imperio Romano y una influencia cultural griega. Y habían filosofías como el dualismo, que separaba el mundo espiritual del mundo material. O sea, estaban los que espiritualizaban todo. Y todo lo del Evangelio era espiritualista. Esas cosas que uno escucha hoy día, no, esos son doctrinas orientales, no, si esos son doctrinas que se han desarrollado en el mundo por siglos. Estaba la filosofía estoica que enfatizaba en el autodisciplina. No sé si usted ha escuchado hoy día mensajes que hablan de eso, que hay que conformarse a la ley natural, ¿verdad? Y hay que ser autodisciplinado y eso va a producir resultados que están garantizados. No es así. Dios nunca dejó una fórmula de vida, porque Él quiere que dependamos de Él en todo. Estaba el proto-gnosticismo, que hablaba que la encarnación de Cristo no era real. Estaba el docetismo, que enseñaba que Cristo parecía ser humano y sufrir, pero en realidad no lo hacía. Que parecía que Él estaba actuando cuando vivió aquí en esta tierra. Y negaba incluso la encarnación de Cristo. ¿Por qué es importante tener este contexto? Para entender por qué el apóstol está escribiendo esto a la iglesia. Porque ellos eran los destinatarios. Y de rebote nos llega a nosotros. Pero era para ellos, ¿me entiende? Yo quiero que usted entienda bien la escritura. Se escribió para ellos, pero nos rebota y nos llega a nosotros también. Bendito sea el Señor. Diga conmigo, lo recibo. Agárrelo ahí, lo recibo.
reciba el rebote. Por eso el apóstol aborda estas herejías y argumenta primero la vulnerabilidad del hombre. Diga conmigo, vulnerabilidad. Luego argumenta la divinidad de Cristo. Y luego argumenta que es necesario imitar la vida de Jesucristo. Entonces él da 3 argumentos sólidos para darle, no para romper lo que se estaba haciendo, ojo, sino para darle fuerza a la iglesia. El Señor no está preocupado de ir y discutir con los filósofos, con los estoicos, no está preocupado de eso. El Señor está preocupado de darte fuerza. De darte fuerza. ¿Sabe lo que significa arrepentimiento en hebreo? Significa pega la vuelta, como la canción antigua. Pega la vuelta. Eso es arrepentimiento. En griego es cambio de mente, metanoia, pero en hebreo es pega la vuelta. Entonces, Dios quiere que pegues la vuelta y despreocúpate de lo que había allá. Camina para el otro lado, camina. Eso es lo que Dios quiere. Yo lo que te voy a enseñar no es para ir y que tú te levantes y digas, ahora yo me voy a levantar contra argumentos y pongas en internet aquellos que enseñan esto, que enseñan esto otro. No pierda tiempo en eso. Si usted no va a edificar, no escriba nada. Nosotros estamos llamados a edificar. Bendito sea el Señor. Primer punto, la mediación. Diga conmigo, mediación. La mediación, que la hace normalmente un abogado, que hace un trabajo negociador también, ¿verdad? Tremenda mesa para una taza. Gloria a Dios. Hoy me contaron un chiste muy bueno, justamente de nuestros amigos los judíos. Decían, ¿cuál es el día más importante de un judío? Primero dinero. Primero dinero. Me lo contó un rabino, un profesor que tengo de hebreo. Encontré muy bueno. Primero dinero. La propiciación. La propiciación es la acción agradable a Dios que, escúchalo, lo mueve a piedad y misericordia. ¿Qué mueve a Dios para que Él sea tu abogado? El sacrificio de su Hijo en la cruz. ¿No lo mueve el amor por mí? No. Hay algo superior. Entienda, todo está encerrado en Cristo, no en usted. Por eso tenemos que tener cuidado con la interpretación bíblica. Por eso usted no se la tiene que dar que sabe. No, cuidado, sea humilde. Cuando vaya a la palabra, si usted no tiene profundidad, repita lo que está ahí y nada más. Mire, la palabra propiciación, Jesucristo como propiciación es hilasmos. El sacrificio, esa palabra hilasmo es griego, ¿cierto? El sacrificio de Jesús en la cruz satisface la justicia de Dios y ¿qué hace? Quita la ira divina. Satisface y quita la ira que había sobre la humanidad, haciendo posible la reconciliación entre Dios y los hombres. Diga conmigo, posible. Más fuerte, posible. Gracias, Marcelito. Quiero decirte que la propiciación de Cristo es suficiente y universal, porque el rescate de Cristo es suficiente y universal. Suficiente, o sea, no se necesita hacer nada más, solo creer. Y es universal, es para todos, es todo, ¿cierto? Pero yo le dije recién, posible, acuérdese de esa palabra, posible. Mire, es suficiente el sacrificio de Cristo para todos los seres humanos. Es suficiente. No se necesita más. Aunque, y aquí quiero que me ponga atención, la eficacia de la propiciación de Cristo, del sacrificio de Cristo, solo se aplica a los que creen en Él. Para todo aquel que en Él cree, tenga. Para todo aquel que en Él tenga. O sea, ¿cuál es la condición?
Creer. Ah, pastor, usted me enseñó que el amor es incondicional. Sí, tiene una condición, tiene una llave. La tienes tú. Por eso no es una condición que Dios te ponga. Dios te dice, ahí está la llave. Ahí está la llave. Pero ¿qué pasa si no usas la llave? Imagínense que se genera una ley de retiros de fondo, digamos ya, ¿cierto? Una ley de retiros de fondo de las AFP. Y todos los que estamos aquí, y todos tenemos acceso a un fondo de AFP, porque un día dijeron que cuando naciera el niño le iban a poner $1.000.000 en la AFP, hubo un proyecto de eso, y cuando fuera grande va a aumentar su fondo. Bueno, todos tenemos eso, todos, absolutamente todos, ¿cierto? Hasta el Luis Andrés, todos los chicos, todos tenemos fondo en la AFP. Y dicen, usted puede retirar hasta el 50% de los fondos de la AFP. Y hay algunos que tienen hartos millones. Ya no es hasta máximo 4 milloncitos, no, ahora es el 50% de los fondos, ¿cierto? Algunos llevan trabajando un montón de años, tienen 50 millones en la AFP, pueden retirar 25, resuelven varios problemas. Pero, ¿qué hay que hacer? Ir a hacer el trámite y retirarlo. Como pasó aquí, ¿se acuerda? Hoy están aprobados los retiros de la AFP, pero si usted no hacía la pega, no había nada. No había nada. Yo en ese tiempo andaba medio patuleco, estaba complicado, con crisis de pánico, todo, y no nos retiraba. Y pasaron varios meses y dije, ya voy a ir a retirar la platita. Hice el trámite, ¿cierto? Y me depositaron en mi cuenta el dinero. Pero, ¿por qué yo le estoy diciendo eso? Porque hay una provisión para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. Pero solo el que hace el trámite la consigue. Para que llegue esa platita al bolsillo, tienes que hacer el trámite. Para que llegue el efecto de la propiciación en tu vida, del sacrificio de Jesucristo en la cruz, para que llegue el efecto del evangelio a tu vida, debes creer. Por eso es para todos la provisión, pero no es para todos la realidad de la provisión. ¿Me entiendes? Todos tenemos derecho, porque Cristo ganó el derecho, no porque nosotros lo ganamos. Pero solo el que pasa por ventanilla y cobra, va a pasar a su bolsillo. Por eso es importante entender este concepto de que está disponible. ¿Se entendió, cierto? A veces me salen ejemplos medio especiales, pero mire, yo necesito dejar en claro que estoy hablando de cosas teológicas, de cosas espirituales profundas, maravillosas, que parecen un poco abstractas, que parecen un poco mucha letra, mucha literatura, no sé, pero quiero dejar en claro este día que la justicia divina no es fría ni distante. No es fría ni distante. La justicia de Dios está entrelazada con el amor. Por eso tiene que usted, para escucharme hoy día, sacarse la ropa religiosa. ¿Qué tal si usted dice, me saco todos los religiosos que tengo? Hágalo. Sáquese la ropa de un religioso. Porque este mensaje te va a hablar de un abogado, que significa en griego parakletos. No está difícil. Parakletos, el abogado. En el contexto legal de Roma, el contexto de abogado es un defensor, alguien que intercede a favor de otros. Y los cristianos, aunque transformados nosotros por la gracia, todavía pecamos. De nuevo, los cristianos, aunque transformados por la gracia, todavía pecamos. Así es, ¿cierto? Amén significa así sea. Cuidado, no diga amén porque... Pero así es, sí. Usted puede decir sí, es más fácil. Tenemos que tener bien claros esos conceptos. A veces decimos un amén fuera de tiempo y el que sabe va a decir, ¿qué está diciendo este hermano? Los cristianos debemos reconocer la fragilidad humana. La tendencia hacia el pecado
nos muestra la necesidad de un abogado. La realidad de saber que el pecado está ahí nos muestra que necesitamos un defensor. Jesucristo dice así: ¿necesitas un abogado? Yo estoy dispuesto a interceder delante del Padre. Y en este caso presentamos a Jesucristo como el defensor de los creyentes ante el Padre. Ah, ¿no me defiende del diablo? No, el Señor en la cruz del Calvario le hizo ¡pum! Al diablo. Le reventó la cabeza. No es tema el diablo. Él intercede por ti delante del Padre. Amado, delante del Padre. Qué hermoso tener a Cristo como nuestro abogado, amén. Cristo como abogado define su rol mediador, y esto es central. Cuando nace la reforma de Lutero, Lutero era católico, ve que la salvación se vendía por dinero y dice, a ver, la escritura no dice eso, esto está malo, el justo por la fe vivirá, y nace la reforma. Y una de las premisas que lo hace reaccionar es que él se da cuenta que el único intercesor que ha existido y que va a existir siempre ante Dios es Jesucristo. Ningún santo, nada, Jesucristo solamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es la intercesión de Cristo? Este rol de intercesor de Cristo no está solo en la mediación que nos llevó a la salvación, sino también es una permanente defensa de los cristianos ante las acusaciones del pecado. ¿Sabes cuál otro nombre tiene el diablo? El acusador de los hermanos. Cuando se andan acusando los hermanos, yo me paro como pastor aquí en medio y digo, huele a azufre, apareció el mandinga con la cola de flecha. Se andan acusando los hermanos. Es un nombre que tiene el diablo, el acusador de los hermanos. ¿Qué nos enseñaban esta semana, Nicolás? Nos decía que debemos cuidar la unidad y la armonía de la iglesia. ¿Qué busca el diablo? Romper la unidad y la armonía de la iglesia. Y cuando llega a tu corazón y tú comienzas a despotricar y salen tus cosas de tu corazón, de tus hermanos, el diablo ya ganó ventaja y ganó terreno. Y se está rompiendo la armonía y la unidad de la iglesia. Y eso tenemos que cuidar sobre cualquier otra cosa. Entonces yo le digo a usted viene, pastor, pasa esto con este hermano. Y yo le digo, anda y díselo a tu hermano. Eso dice la palabra. Y vuelve a su puesto. Porque eso dice la escritura. Para cuidar la armonía y la unidad de la iglesia. Diga conmigo, yo me comprometo a cuidar la armonía y la unidad de la iglesia. Porque aquí vive Dios y nos quiere juntos a todos sus hijos. Denle un aplauso al Señor. Cristo no solo intercede ante el Padre, sino también nos justifica. O sea, estamos hablando de la intercesión. Cristo está orando ahí, orando, ¿cierto? Señor, la Caroline otra vez pecó. Con esa cara de angelito también peca, Señor, sí. Y después viene y le dice, Padre, yo la justifico con mi sangre. Ahí están mis heridas, ahí están mis ropas manchadas, ahí está mi justicia, es para Caroline. Así intercede Cristo. Así intercede por tu vida. Porque la mayor manifestación de amor que tú vas a experimentar no es bulliciosa, no es escandalosa, es a Cristo intercediendo en silencio por ti. Porque ya experimentaste la resolución, la solución del pecado ahí en la cruz del Calvario. Ahora experimentas todos los días, bendito sea el Señor, la intercesión por los pecados que permanentemente estamos pecando delante de Dios. Ese es el Cristo que describe la Escritura. Ese es el nivel de abogado que tú tienes. Esta intercesión perpetua de Cristo ante Dios nos proporciona una seguridad de la salvación, porque tenemos una defensa constante del mismísimo Jesucristo. Hay un super abogado por ahí que está en el libro de Récord Guinness, que
que ha ganado 242 juicios y no ha perdido ninguno. Mi Cristo es mejor. The best slayer, el mejor. El mejor, el mejor, el mejor abogado se llama Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos 7:25? Hebreos 7:25, lo ponemos por ahí, por favor. Leemos juntos, 1, 2, 3. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Hay alguna condición ahí? ¿Lee alguna condición ahí? ¿Vamos? Las mentes brillantes que hay aquí. Tengo aspirantes a médicos, mentes brillantes. Doctora, ¿hay alguna condición ahí? Por favor, póngame la palabra nuevamente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, ¿hay alguna condición? A ver. ¿Hay alguna condición? La pregunta es: ¿por qué huyes cuando pecas? ¿Por qué arrancas? ¿Por qué te escondes? A David también le pasaba. Decía: ¿por qué huyes, cual ave, frente al lazo del cazador? Espera en él, aún. Alma mía, espera en él, aún he de alabarle. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué? Si la pega es acercarse, Rodrigo, acercarte todo el día a Dios. Eso es todo. Eso es todo. No es más que eso, acercarse a Él, ir a Él. Hay una condición. Pero de nuevo, la condición está en ti. No está en Cristo, está en ti. Las oraciones de Jesús por nosotros, escucha esta máxima, son el camino de regreso a casa. Por eso tú estás aquí, porque mi Cristo se ha mantenido orando por ti. Es que mi mamá Roxana estuvo orando para que yo estuviera ahí, dice la Mari. No, Cristo estuvo orando antes por ella. Son las oraciones de Cristo las que te tienen sentado aquí. Las oraciones de Cristo son el camino de vuelta a casa. Tú te extravías y Cristo te va a buscar y te trae de vuelta. Pero es que yo no lo he visto al lado mío. Con sus oraciones. Hay un punto importante en este concepto, que Dios te habla de que le debes conocer. Pero si le vas a conocer, tienes que obedecer. Diga conmigo: si le conozco, obedezco. Segundo punto, conocimiento de Dios y obediencia. El conocimiento de Dios no es meramente intelectual, sino es relacional, pero también ético, de comportamiento, de consecuencia. Estoy hablando de consecuencia. No estoy hablando que cuando uno piensa en moral o ética te imaginas así, hablando distinto, todo, perfección, don perfecto, doña perfecta. No. No, cuando hablo de ético, hablo de ser consecuente, que tú no seas no y que tú sí seas sí. Que si te inscribiste para pagar el aseo de la iglesia, ya esté pagado. No hay un número ahí. No sirve. Tu no es no, tu sí es sí. Iglesia, entiéndelo. Yo un día le decía a un discípulo: si tú me ves que mi no es no y mi sí es sí siempre, y de repente mi no es sí y mi sí es no, me voy a enojar. Bueno, es la regla, pero es para todos. Para todos. Porque cuando nosotros hablamos que yo conozco a Dios, hay una respuesta real. Según Juan, dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El conocimiento genuino de Dios se manifiesta en la obediencia. Conocer a Dios va más allá de un simple conocimiento teórico.
A veces gente que no tiene mucho conocimiento teórico, que no maneja las leyes espirituales ni la doctrina, son personas que tienen una vida que demuestra que conocen a Dios. ¿Eres tú de esos? Lo más peligroso es si estás lleno de conocimiento. Si eres discípula de la pastora Marcela Hoffman, y estás ahí en esa elite, y tú no es sí, y tú sí es no. Cuidado, cuidado, cuidado. Conocer a Dios implica entrar en una relación íntima y personal con Él. No se trata de adquirir información sobre Dios, sino de experimentar una comunión profunda con Él. Aleluya. A mí me hicieron estudiar el verbo conocer desde el hebreo. Y el libro, cuando uno ve definición de una palabra, eran 20 hojas solamente hablando del verbo conocer. 20 hojas. Y mostraba el lugarítico y esto otro, que la cabeza te queda así. Pero se resume en una sola cosa: intimidad con Dios. Simple. Un conocimiento tan profundo, aleluya. Jeremías 9, 23, 24. Jeremías 9, 23, 24. Vamos, 1, 2, 3. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya. ¿En qué se tiene que alabar? ¿En qué se tiene que alabar? ¿Está seguro? ¿O en la riqueza? ¿O en la sabiduría? ¿En qué se tiene que alabar usted? Dígale: Señor, te quiero entender. Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer, te quiero entender. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién entendió la mente de Dios? Nadie, ¿cierto? Entonces no voy a estudiar. Entonces no me voy a esforzar en conocer, en entender. No, si nunca vamos a entender la mente de Dios. Pero lo poquito que entendamos nos va a hacer feliz toda la vida. Lo poquito que entendamos nos va a tener una vida tranquila, nos va a permitir ser ejemplo para nuestros hijos, nos va a permitir que el evangelio que el Señor nos entregó ahora se lo entreguemos a la nueva generación puro y no contaminado. Amados, escuche esta máxima: conocer a Dios no es solo saber de Él, sino es caminar con Él en una relación que transforma cada paso en un acto de amor eterno. Caminar con Él. Salí a caminar con tu perro y no sales a caminar con Dios. Paseando el perro ahí. ¿Te das tiempo para salir a caminar con Dios? Fuerte exhortación, claro. ¿Te das tiempo para caminar con Dios? ¿O Dios para ti es un WhatsApp? Una respuesta de WhatsApp. Antes por lo menos decían que se mejore, ¿cierto? Atento a tus comentarios. Ahora ponen un corazón, un dedito para arriba. Así, ¡pip! Esa es la respuesta. Y Dios quiere hablar contigo. Dios quiere salir contigo. Dios quiere estar contigo todo el día, en todo momento. Porque este conocimiento es vivencial. Porque estamos involucrados en una relación con Dios. Ponga ahí en su Facebook: en una relación con Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero conocimiento de Dios no se guarda en la mente, se vive en el corazón. ¿Le gusta esa máxima? El verdadero conocimiento de Dios no se guarda en la mente, se vive en el corazón. Se vive, amado, se vive. Conocer a Dios transforma a las personas.
y nos empuja a vivir con los valores y los mandamientos de la Escritura. Por lo tanto, el conocimiento de Dios es algo que transforma la mente y el corazón. ¿Y a qué nos empuja? A que se desarrolle la naturaleza de Dios en nuestra vida. ¿Se acuerda que yo le dije que había un problema de dos naturalezas? La antigua, la nueva, la de Dios, la humana, carnal y diabólica. Entonces tú comienzas a tener vivencia con Dios, comienzas a experimentar a Dios, comienzas a caminar con Dios y se comienza a manifestar en ti, bendito sea el Señor, esa naturaleza de Dios maravillosa. Porque el conocimiento de Dios es un abrazo eterno que nos lleva a vivir con integridad y nos lleva a mirar el mundo con la misma compasión como la mira Cristo. Pastores, que no estoy entendiendo mucho, sea un poquito más práctico. ¿Quieres saber si tú estás caminando con Dios? Porque no se trata que tú salgas, ¿cierto?, a la calle, Señor, no, viviendo con Dios. ¿Sabes cuál es la mejor señal? Es que tú comienzas a mirar con la misericordia que mira Dios al resto de la gente. Tú comienzas a mirar con los ojos de Cristo. Comienza tu corazón a mirar de esa manera. Y la persona que estaba a tu lado, que pasaba colado, ahora para ti es importante. Es un alma, es alguien que está perdido. Conocer a Dios implica ser transformado y vivir en obediencia. Pero el verso 4 contrasta todo esto diciendo que el que no guarda sus mandamientos, la verdad no está en él. Si tu no es sí, si tu sí es no, cuidado, la verdad no está en ti. Tienes un conocimiento que está en la mente, pero no llegó a tu corazón. Si tú no ves el servir a Dios como el máximo privilegio en tu vida. Señor, un privilegio para mí, papá. Ahí tenemos a la pastora. Yo estaba igual que ella la semana. Totalmente obstruido. De aquí me fue a la clínica. Pero no puedo estar sin el Señor. ¿Usted cree que yo vine a supervisar, a ver cómo van a cantar las niñas así que yo estoy ahí? Olvídalo, lo disfruté, qué hermoso ver a este ramillete de mujeres, bueno, y Gonzalito, adorando al Señor de esa manera. Disfrutar. Porque si yo sabía que si iba a estar en la casa, iba a estar, pero así cortándome. No, quería estar donde está el Señor, donde está mi pueblo, donde está mi gente, donde está mi iglesia. Ahí está su pastora. Lo mismo. Cristo es lo primero. No, pastor, la salud es lo primero. Sí, pero antes Cristo. Su esposa es lo primero para usted, antes Cristo. Ella es mi vida. Pero el Señor es mi vida, mi muerte, mi todo. Amado, debemos de tener señales que la verdad está en nosotros. Porque si no se produce, porque la verdad no está. ¿Cuál es el criterio de un cristiano auténtico? ¿Cuál es el criterio para esto? Es que guarda sus mandamientos. Porque la obediencia es una marca distintiva de los verdaderos discípulos. Juan 14:15, Jesús dice: si me amáis, mira, brillante, si me amáis, ¿hay condición ahí? ¿Hay condición ahí? Sí, guarda los mandamientos. De nuevo, la condición no está en Dios, está en ti. Tú eres el que guarda los mandamientos. Dios no te pone condición. El amor de Dios es incondicional. Pero hay una condición: guarda los mandamientos. Bendito sea el Señor, diga conmigo, bendito sea el Señor. Pero hay otra cara de la moneda. Es que ya dijo la otra cara de la moneda. Esta es una moneda triangular, tiene 3 caras. El verso 5 dice: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se va perfeccionando. Amado,
¿Qué le contaba yo delante? Orábamos por Nicolás, orábamos por Ronald. Yo en ese tiempo, la iglesia era diferente, usaba corbata y traje para predicar. Y el Ronald era chico y me tocaba y me decía: pastor, qué lindo su termo. Qué lindo su termo. Y como nos encantaba cómo le salía, nadie le decía nada y lo corregía. Y orábamos, y orábamos, y orábamos. Y el amor de Dios se comenzó a perfeccionar. Y un día ellos crecieron. Pero igual que Cristo. Aleluya. No solo de estatura. Cristo crecía en estatura, en favor, y en gracia. Y hoy día esos niñitos por los cuales orábamos sirven al Señor. Eran los 4 de la junta que teníamos con Sergio, Rafael, los 4 que andaban cazando lagartijas. En serio. Íbamos de paseo y llegaban con unas culebras, que era el griterío. En serio. Y eran niños pequeños, felices. Hoy día son hombres que sirven al Señor. Uno de ellos ya padre de familia. Porque cuando uno obedece los mandamientos, el amor de Dios se va perfeccionando. Ah, pastor, pero usted está hablando del amor, me está hablando de personas. Es que el amor de Dios involucra todo. Todo. Amados, todo. El amor de Dios se manifiesta en cada área de nuestras vidas. El amor de Dios se perfecciona en los que guardan su palabra. El perfeccionamiento del amor se entiende como un proceso de madurez espiritual. Porque la palabra de Dios es un motor que nos produce fe. Y la fe nos lleva a hacer su voluntad. Y hacer su voluntad comienza a generar en ti una madurez espiritual. ¿Y cómo yo sé que estoy madurando espiritualmente? Porque todo el resto ya no te importa. Todo lo que hay alrededor comienza a ser menos importante. Yo vivo en la verdad y soy evidencia viva de la palabra de Dios, porque lo más importante en mi vida es Cristo. Acuérdense que yo le estaba hablando, que el apóstol Juan le está hablando a una comunidad que estaba viviendo persecución, a una comunidad que estaba siendo influida por herejías, por un montón de ideas que estaban equivocadas, que no era fácil resolverlos, pero Juan, con una sabiduría increíble del cielo, plantea estas soluciones. Marcos 4:19 nos habla de una realidad que la iglesia experimenta tremendamente. Tremendamente. Porque la iglesia estaba viviendo cosas que lo querían sacar del centro. Diga, el centro es Cristo. Marcos 4:19. Leamos juntos. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué no nos perfeccionamos? ¿Por qué no maduramos? Porque los afanes del día a día, el querer tener dinero, las riquezas. ¿Qué pasa si viene alguien aquí a orar por la palabra y te dice dalo todo? No, el pastor no nos enseña eso, está manipulando. ¿Con quién se alegró el Señor? ¿Con una viuda que lo dio? ¿Con una viuda que lo dio? Y estaba hablando de tiempo, estaba hablando de recursos, o estaba hablando de dinero. ¿De qué estaba hablando? De dinero. Pero tú levantas ideas de que darlo todo, y estoy hablando de dinero, para el Señor. No, eso es de la prosperidad. No, Señor. Recién te dije, los cristianos fueron a visitar a los que estaban encarcelados, le quitaron todos los bienes y siguieron siendo cristianos. No, me voy de la iglesia, aquí no, piden pura plata. No. Pero ¿qué te alcanzó a ti? Los afanes de este siglo. Escuchen los jóvenes, los que están naciendo, recién empezando a ganar su billetito. Ahora es cuando tienen que dar.
Como dijo Ronald, me costó, obvio. No me vaya a salir con eso, es que estoy esperando que se me revele el diezmo. No me salga con eso. Eso significa que están instalados en tu mente los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas. Si tú no estás diezmando, eres un codicioso. Si tú no estás ofrendando como se debe, eres un codicioso. Dios se perfecciona en nosotros en la obediencia y nos empuja permanentemente a la santidad. A medida que su Espíritu trabaja en nosotros, vamos siendo conformados a su imagen y semejanza. Yo quiero tener la imagen de Cristo. Obedece. Como decía la Laura cuando chica, obedece. Obedece. ¿Quieres representar a Cristo como corresponde? 5 personas quieren representar a Cristo como corresponde. ¿Sabes qué? Juan te llama en el último versículo a imitar a Cristo. A imitar a Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El deseo del Padre, escucha, tú amas al Padre. ¿Amas al Padre? ¿Para ti Dios es Padre? ¿Sí? ¿Sabes lo que Él desea? Imagínense que estamos en el día del papá. Estamos en el día del papá y Dios viene y dice: voy a bajar a la tierra y voy a ir a celebrar el día del papá con ellos. Y el Señor, ¿cierto?, no va a poner un trono. El Señor es sencillo. Páseme una silla negra, ¿cierto? Se va a sentar ahí. No se le va a sentar ahí atrás, en la primera fila, quizás ahí al lado de Julio. Y le va a decir, y usted va a decir, ¿cómo lo atendemos? ¿Qué le llevamos? Pero si Dios tiene todo, Dios no necesita nada. ¿Deseará algo Dios? Pregúntese. ¿Deseará algo Dios? Pregunte. ¿Sabe lo que Dios desea? Que sus hijos reflejen su carácter. Eso es lo que Dios desea. Que usted refleje su carácter. Lo dice clarito Juan. Dice: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo Él anduvo? Con un carácter de misericordia. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, que Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que Él se despojó, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué Dios quiere de ti? Diga conmigo, cero, que sea obediente. ¿Quiere complacer a Dios? Eso es propiciación, complacer a Dios. Eso es propiciación, complacer a Dios. La imitación de Cristo no es opcional, es una necesidad para los que estamos en comunión con Él. Dios te pide vivir éticamente. Mire, por ahí a algunos le va a sonar un poco familiar, pero hay un señor que escribió un libro que se llama El costo del discipulado. ¿No? ¿Para nadie es familiar eso? ¿No? ¿No es familiar el costo del discipulado? De Dietrich Bonhoeffer. ¿No? ¿Qué pasa con los que hacen pruebas y eso es lo que están viendo ustedes? Ese, el costo del discipulado. Dietrich Bonhoeffer, que murió en los campos de concentración y es un tremendo teólogo que hoy día nos guía y podemos estudiar profundamente las Escrituras a través de todo lo que Dios le reveló a él. Él dice que el llamado a seguir a Cristo es un llamado a tomar la cruz. Y lo que implica es vivir en el marco del amor sacrificial y en conformidad con los mandamientos de Dios. Amor sacrificial, los mandamientos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gracia barata no requiere obediencia. ¿Quieres vivir la gracia que costó el precio más alto que se ha pagado, que es la sangre de Jesucristo? ¿O quieres vivir la gracia barata?
¿Cuál quieres vivir tú? La más alta, no la barata. Por lo tanto, te quiero decir que esa gracia demanda obediencia radical. Demanda obediencia radical. Obediencia radical. Obediencia radical. Amados míos, concluyendo este mensaje, te quiero decir que tenemos la provisión completa. Está completa, está aquí, 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 aquí. Pensemos que ya van a ser casi las 2 de la tarde. A veces las tripitas comienzan a sonar un poquito. Imagínense que aquí pusiéramos algunas mesas y unos canapés ricos, cositas dulces, cositas saladas. Y usted dice, en media hora más va a terminar el culto. Y usted está esperando pasar a sacar. Y yo le digo, no puede sacar hasta que termine. ¿Qué pasa si los niños bajan? ¿Qué pasa si los niños bajan? ¿Se van a ir a sentar ahí? Van a partir para las mesas, ¿cierto? Dios dice, sean como niños. Sean como niños. Sean como niños. La mesa está preparada, la mesa está servida, la provisión es completa, no falta nada. Cristo provisionó todo. Hoy día tú tienes que tomarlo. Hoy día tú tienes que hacerlo efectivo y lo tienes que hacer obedeciendo, siendo igual a Cristo, sabiendo que tienes un abogado que está intercediendo por ti, que aunque tú pienses que está callado, que está en silencio, Él está intercediendo por ti. Y que la transformación de tus ojitos, de tu carita, desde que llegaste a la iglesia hasta ahora, ha sido por la intersección de Cristo ahí en el cielo. Todo está servido. Todo está servido. Todo está listo. La provisión está. La provisión está. Yo te desafío. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Si es así, pasa aquí adelante y ven a rendirte al Señor.